hay una propuesta que hicieran algunos juristas para que se aprobara el Código Laboral sometido por el Poder Ejecutivo, dejando fuera solamente el tema de la cesantía para ser discutido en otro momento, pero aprobando todo lo otro que se ha incluido en dicho código. Sin embargo, nosotros creemos que no debe festinarse el proceso de conocimiento y de discusión de las distintas partes que implican cambios en el código laboral propuesto, porque normalmente se dan conflictos y contradicciones entre los empleadores y los empleados. El hecho de que existen sindicatos que han estado participando en estas discusiones con la comisión de legisladores que ha estado trabajando con este tema, no menos cierto es que no necesariamente se puede garantizar que la representación del trabajador esté satisfecha totalmente. Por eso es bueno que un tema tan delicado como este incluya una revisión exhaustiva de aquellos aspectos que implican cambios. Incluso abrir las puertas para realizar vistas públicas sobre esos temas en específico, habiendo ya dejado de lado el tema de la cesantía para ser atacado en otro momento. Hay aspectos que se comunicaron en la prensa en su momento que implican cambios, pero que también chocan con derechos que están en la Constitución de la República. Libertades, el derecho a la protesta, por ejemplo, estaría siendo castigado por esta propuesta de código laboral. El tema relacionado con el uso de celulares en el lugar de trabajo, cuando aquí todo el mundo tiene un celular, y evidentemente si es para jugar, para enviarse mensajes, para perder el tiempo, es una cosa. Pero si se tratara de una llamada telefónica o de un aviso importante que tiene que ver con la seguridad de la familia, con la salud de la familia, o con asuntos propios que pudieran ser importantes y que con esa información se puede evitar un daño o se pueden tomar decisiones para evitar un daño, entonces habría que pensar si sería correcta no la medida, sino pensar en castigar por esto. Hay países que han logrado implementar el tema de la semana laboral recortada y que incluso en sus códigos han establecido normas que implican sanciones para aquellas personas que no llegan a tiempo al trabajo. Le pongo el ejemplo porque aquí se hizo un piloto y de ese piloto prácticamente no se ha dicho una conclusión. Hay mucha gente que ha estado trabajando con eso del teletrabajo, no solamente por la pandemia, sino post pandemia. Y aparentemente hay elementos que lucen coincidir con los temas
de la búsqueda de la mejora, de la productividad y con la implementación de algunas prácticas y cambios en procesos que implican automatización o el uso de ese mecanismo disruptor que es la inteligencia artificial. Entonces hay aspectos aquí que son importantes tomarlos en cuenta si no están incluidos en la norma, así como asegurar el respeto a la dignidad humana y al mismo derecho al trabajo que tienen las personas. Se tiene el temor que con la implementación de procesos relacionados a la inteligencia artificial, mucha gente pueda perder su trabajo. Y en ese sentido, el tema de la cesantía es vital. Es vital. Es muy difícil que se piense que se puede mantener el tema de la cesantía para el personal viejo y que se puede limitar con el tema de la cesantía a un nuevo personal. Porque existiendo también la figura del desahucio por cualquiera de las partes, ¿cuál sería la seguridad laboral que tendría el empleado si no quiere aceptar condiciones que pudiera querer imponer el patrón? Estos son temas delicados, por eso yo digo, vale la pena abrirse para que existan vistas públicas con estos temas. Hay un tema que se ha querido cubrir en el tiempo con el tema de la dimisión, que se relaciona a situaciones donde se le impide al trabajador realizar o tener un desempeño adecuado, ya sea porque no se le da la atención, no se le dan las herramientas o el tiempo adecuado para poder reaccionar. Y entonces, en lugar de, digamos, renunciar, dimite. En lugar de ejercer el desahucio de manera unilateral, dimite. Eso crea inmediatamente un conflicto que casi siempre lleva a una mediación o a una participación en un caso donde se va a la justicia. Pero también hay elementos, juegos territoriales que se conocen, que existen en las organizaciones, donde personas que tienen poder lo ejercen con el propósito de hacerle daño a otras personas que también trabajan en el mismo lugar, creando condiciones incómodas para que puedan realizar su trabajo, no compartiendo informaciones importantes para la calidad del mismo trabajo, haciéndole cometer errores y prácticamente utilizando alianzas estratégicas internas, lograr que ese empleado se desmoralice, sea improductivo y al final termine saliendo de la empresa, ya sea despedidos o renunciando. Esos juegos territoriales son conocidos, sin embargo, no se habla de esto en el código. Yo creo que es un tema importante a considerar. Aquí en República Dominicana la gente conoce el concepto, le serrucharon el palo, queriendo decir con esto que lo hicieron renunciar, que le crearon situaciones dentro del trabajo para que esa persona la cancelara. Son cosas que pasan en los ambientes de trabajo y que por respeto al derecho al trabajo deberían establecerse claramente
para poder brindarle la protección que merecen las personas que aceptan trabajar en alguna organización. Regresamos con ustedes luego de esta pausa con el próximo comentario en La Fuerza de la Verdad. Gracias por seguir con nosotros en La Fuerza de la Verdad. Recientemente fue capturado un tremendo cargamento de cocaína en el puerto Punta Caucedo, en el puerto Caucedo ahí. Y eso ha creado una situación peligrosa, incluso situaciones que pueden debilitar las relaciones internacionales que tiene el país con países como Guatemala y Honduras, ya que uno de los argumentos que se dijo luego de el descubrimiento, la detección para el decomiso de ese alijo, estamos hablando de 9.5 toneladas de cocaína. Se había dicho que ese barco había venido cargado de esa sustancia prohibida desde Guatemala. Pero el gobierno de Guatemala inmediatamente se entera, sale al frente de la situación y muestra una serie de controles que se tienen en el puerto de donde salió ese barco, e indicando que no fue detectado ningún tipo de sustancias prohibidas en esa embarcación antes de partir, y que por lo tanto esa carga que se le dio al barco no se dio en Guatemala y tuvo que haberse dado o en el camino o en la República Dominicana luego de que el barco llegara. Esto ha traído un alboroto. Las avispas se han alborotado con el tema, porque no es la primera vez que en este puerto se detectan cargamentos. Yo creo que en este año 2024 pasan de 5 los cargamentos que se han detectado en Caucedo. Pero encima de esto, de este cargamento, han ocurrido situaciones muy recientes, como por ejemplo, en el día de hoy se comunicaba la renuncia de varios altos funcionarios del gobierno, incluyendo al ministro y viceministro de Economía y otros funcionarios más que han decidido poner su carta de renuncia, aunque las explicaciones que se dan son independientes, con otros argumentos, coinciden con estos temas que están sobre la mesa. No sé si la intención de esto contribuye a desviar la atención precisamente. La vicepresidente de la República decía hoy que los renunciantes van a seguir aportando al gobierno. Es decir, que de alguna manera van a estar involucrados en la presente gestión de gobierno. No sabemos si van a ser nombrados en otros cargos o las razones reales de sus renuncias. Ojalá que no exista en ninguno de los casos algún escándalo, porque si hay algún escándalo se va a saber. No olvidemos, por ejemplo, en algunos casos que ya se han ventilado desde el punto de vista de la denuncia, que cuando explotaron esos casos, por ejemplo, en el caso de Intran, cuando explotó el problema de los semáforos, lo primero que se dijo era una suspensión para el director del Intran en ese momento, que era Hugo Veras.
realmente quizás es una manera elegante de decir, vamos a suspenderte para poder investigar y estar seguro. Pero en estos casos específicos, son personas que han renunciado y uno no sabe si se le ha pedido la renuncia por cualquier razón. Esos son elementos, detalles que difícilmente se dicen o se acuerdan no decir. Para las personas que han salido de algún trabajo, habiendo estado en alguna posición importante, es muy típico, muy humano y elegante decirle a la persona, mira, renuncia, porque así no te daño tu hoja de vida, no daño tu historial. Porque no es lo mismo renunciar alegando cualquier causa que ser despedido. Entonces, ha coincidido precisamente con este gran escándalo estas renuncias. Seguramente no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y cuando hablo de que pudiera, por ejemplo, producirse alguna información maliciosa o que realmente pudiera explotar, y decía que ojalá no sea así, ningún escándalo, son cosas que han ocurrido tantas veces, porque es muy raro que una persona, como diría un dominicano común, que una persona deje de estar en la papa, deje de estar guisando bien en una posición tan importante y sencillamente renuncie. ¿Qué otra posición más importante de ahí podría tener el ministro de Economía? Pero ahí está la realidad, la persona ha renunciado de esa posición. Pero retomando el tema de Caucedo, a nosotros nos vino a la memoria una situación que se había presentado años atrás, que a nosotros nos llamó muchísimo la atención por la indelicadeza que se tuvo en aquel momento cuando se ofrecían declaraciones. Esto ocurrió, y me parece que ocurrió, porque no tengo la fecha clara, pero me parece que ocurrió en la última gestión del expresidente Danilo Medina. Y fue en una ruta donde habían puntos de droga que un coronel lo mataron, lo asesinaron. Y entonces quien estaba dando las declaraciones, yo creo que era en ese momento el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y dijo una expresión que realmente a nosotros nos preocupó. En aquel momento esa persona dijo que ese coronel que fue muerto en ese lugar estaba supervisando los puntos de droga. Eso a mí me llamó la atención. Cuando usted supervisa una cosa, es porque ya esa cosa está instituida. Si yo estoy supervisando las sucursales de una empresa que tiene su sede central en Santo Domingo y tiene 5 sucursales en diferentes puntos del país, y yo salgo de visita a las distintas sucursales y estoy supervisando, es porque ya existen esos puntos de droga, es porque ya existen esas sucursales. Entonces en aquel momento decíamos, ¿y cómo es posible que tengamos la indelicadeza de decir claramente que se estaba supervisando, que se había salido a supervisar los puntos de droga? Luego, varias semanas después de eso, hubo una comunicación, hubo una publicación, mejor dicho, que se hizo en las redes sociales. Indicaban yo no sé cuántos miles de puntos de droga identificados y utilizaron el mapa de la República Dominicana, y donde se veían todos los punticos, y cada puntito que se mostraba ahí supuestamente eran puntos de droga. O sea, que la policía sabe dónde están los puntos de droga, la DNCD sabe dónde están los puntos de droga,
Entonces, ¿cuál es la lucha realmente que estamos teniendo, supuestamente teniendo, con el tema del combate a las drogas? Hoy veía yo a un militar dominicano que se estaba reuniendo con un representante del Comando Sur de Estados Unidos, una mujer, supuestamente para hablar de los avances en el combate al narcotráfico. Y eso ocurre precisamente un par de días después de que se agarra ese gran alijo de 9.5 toneladas de cocaína. O sea, ¿quién me va a decir a mí que esta reunión se hizo con un fin diferente a que el Comando Sur quiera saber qué fue lo que pasó ahí en Caucedo? Es decir, que cada quien cuida su negocio como puede, porque yo tampoco creo en la nobleza y en la bondad absoluta que pueda existir en ese gran combate a las drogas que tiene el amante rubio. Yo no creo en eso. Yo creo que cuando vienen a estos temas es porque ellos quieren cuidar su negocio. No me le ponga la mano a eso. Mejor depórtalo para acá. ¿Cómo que se llama? Mejor extradítalo para acá. Así tengo el control de la cosa. Y evidentemente las mercancías. Que no se me pierdan las mercancías. Yo honestamente no creo en el combate a la droga. Yo creo que ese es un negocio donde los involucrados entregan ciertos cargamentos porque hay que proyectar la imagen de combate. Pero en el fondo, ese negocio está dando para repartir. Y yo no creo que Tío Sam sea el más tonto. Que en este negocio no sea, como dicen aquí, los bachateros y los merengueros, el mayimbe en el negocito de las drogas. Es decir que, lamentablemente, la confianza que se pueda tener para decir a ojos cerrados, se está combatiendo esto, lamentablemente, no existe. Gracias por acompañarnos con estos comentarios en La Fuerza de la Verdad.